Gracias, Sergio. La verdad es que creo que en tu pregunta tocaste un punto muy importante. Y es que tradicionalmente en algunos municipios, sobre todo en San Salvador, se ha visto al CAM como un cuerpo que cuida monumentos o que cuida bienes municipales. Pero realmente lo importante es que el CAM, como lo dice tu pregunta, resguarde y proteja a los ciudadanos. Esa debe ser la misión principal del CAM. Muchas gracias. Amigo televidente, yo quisiera que reflexionemos de qué se trata esta elección. Esta elección se trata de decidir si queremos seguir en un gobierno del FMLN que hemos visto cómo ha fracasado en la seguridad. Ha pasado 6 años, no ha resuelto ni uno de los problemas de seguridad, todo lo contrario, se ha agravado. En primer lugar, diputado, creo que usted se ha confundido. Estas no son elecciones presidenciales, son elecciones de alcalde de San Salvador, y el que ha gobernado en San Salvador en todo caso sería su partido. Estas no son elecciones, no es la tercera vuelta presidencial. En segundo lugar, volvemos al tema de los partidos políticos. Parecería que es el tema favorito del diputado. Si queremos hablar de cosas malas de los partidos políticos, yo también pudiera traer una lista de cosas malas de Arena. Pudiera hablar de expresidentes que incluso están presos. Pero yo digo que dejemos eso a un lado. Es decir, aquí no venimos a pelear Arena, FMLN. 3 minutos, por favor. Sí, correcto. Nosotros, a diferencia del planteamiento del candidato del FMLN, nosotros vemos que la seguridad es un tema integral, que no se puede resolver solo armando el CAM y exponiendo al CAM a que ahora no solo tengamos policías muertos, sino que además tengamos miembros del CAM muertos. Gracias. Bueno, creo que el diputado, de nuevo, le hicieron una pregunta y pasó 3 minutos, bueno, 2 minutos y medio de los 3 minutos que tenía hablando de otras cosas. Pero la pregunta no fue esa, la pregunta fue textualmente: ¿cómo va a utilizar usted el CAM para resguardar y proteger a la familia salvadoreña? Pero enfóquese en las preguntas, porque de lo contrario, de nada sirve que se le haga una pregunta, usted contesta con otra cosa, parecería que no tiene una propuesta en cuanto al CAM. Son soluciones simplistas, y nuevamente el tema aquí, amigo televidente, capitalino que nos estás viendo, tratan de hacer ataques personales. Esto no se trata de ataques personales, esto se trata de cómo vamos a resolver los problemas de los capitalinos. Y el que crea que solo armando el CAM va a resolver el problema está muy equivocado. Ya el gobierno del FMLN sacó a la Fuerza Armada y no resolvimos el problema. Hemos reforzado a la PNC y no resolvimos el problema. Las naciones más desarrolladas del mundo no son las que tienen más policías o las que tienen más armados a sus agentes. Pero cuando usted tiene un problema delincuencial real, que la gente lo vive todos los días, cuando se sube al bus, cuando va a la escuela, cuando va a la universidad, cuando va a su trabajo, cuando camina por el centro, tú tenés que tener una solución inmediata, a la par de las demás cosas que van a dar frutos a mediano, corto, mediano y largo plazo. Pero tenemos que actuar ya. Por eso planteábamos en tu primera pregunta que íbamos a hacer el cambio en cuanto al resguardo de la gente. Sí, nuevamente, ¿de qué se trata esta elección? Esta elección se trata de entender si queremos que los actos de represión que han estado ocupando desde el gobierno nacional resuelven el problema de la delincuencia. Esta elección se trata si queremos que las acciones que se han tomado en estos 6 años desde el gobierno nacional manejado por el FMLN se apliquen en nuestra capital. No han funcionado a nivel nacional. ¿Qué le hace pensar al candidato Bukele que trayendo esas acciones de represión a la capital van a funcionar? En primer lugar, diputado, creo que usted se ha confundido. Estas no son elecciones presidenciales, son elecciones de alcalde de San Salvador, y el que ha gobernado en San Salvador en todo caso sería su partido. Estas no son elecciones, no es la tercera vuelta presidencial. Y la pregunta precisamente es: ¿de qué forma, Edwin, sus planes de gobierno responden a las necesidades de la prevención de la violencia, la delincuencia y la reducción de todas esas familias en riesgo social? 3 minutos, por favor. Sí, correcto. Nosotros, a diferencia del planteamiento del candidato del FMLN, nosotros vemos que la seguridad es un tema integral, que no se puede resolver solo armando el CAM y exponiendo al CAM a que ahora no solo tengamos policías muertos, sino que además tengamos miembros del CAM muertos. Lo que tenemos que entender es la problemática social que nos ha llevado a este problema de la seguridad. Yo quisiera que visualicemos la seguridad como que si fuera un triángulo. En el centro está la gente y lo que andamos buscando es su seguridad. Y en la parte de arriba
Nosotros estamos convencidos que el trabajo es la mejor medicina para resolver los problemas de nuestra sociedad y de nuestra capital. Candidato Nayib Bukele tiene un minuto. Gracias. Bueno, creo que el diputado de nuevo le hicieron una pregunta y pasó 3 minutos, bueno, 2 minutos y medio de los 3 minutos que tenía hablando de otras cosas. Claramente va a haber tiempo en el debate para hablar de empleo, de crecimiento económico, de intervención en las comunidades, de arte, cultura, de deportes. Pero enfóquese en las preguntas, porque de lo contrario, de nada sirve que se le haga una pregunta, usted contesta con otra cosa, parecería que no tiene una propuesta en cuanto al CAM. Le recuerdo que la pregunta fue textualmente, ¿qué haría usted con el CAM para resguardar a la familia salvadoreña? Ahora, lo que usted no sabe, amigo televidente, es que el alcalde Bukele, y digo alcalde porque me refiero que no se ha apartado Nuevo Cuscatlán todavía, tiene una demanda por maltrato laboral y lo tiene una condena en el Ministerio del Trabajo. Ninguna demanda por maltrato laboral, diputado, le pido que se retracte porque ha hecho una aseveración que no es así. Una cosa es que haya habido alguna demanda dentro de una organización como una alcaldía, que estoy seguro que habrán cientos de esas en San Salvador, y otra cosa es que me hayan demandado a mí por acoso, por abuso laboral. Eso no existe. Que se jacta, yo lo he escuchado hasta en comerciales diciendo que creó 10.000 empleos. Diputado, hay algo que se llama jactancia. Crear 10.000 empleos. La empresa Heinz creó 10.000 empleos. Usted no es el dueño de la empresa Heinz. En todo caso, usted es producto de esos 10.000 empleos. Claro, un empleo alto, de ejecutivo, con buen salario, pero usted es uno de esos 10.000 empleos. La empresa Heinz existe en El Salvador desde mucho antes de que usted, cuando usted vivía en Ecuador, ya la empresa Heinz había comprado varias empresas en El Salvador y estaba creando empresas en El Salvador. No venga a jactarse ahora de los empleos que ha creado una transnacional. Usted ha sido producto de esos empleos, debería agradecer su empleo en lugar de jactarse de ellos. Sí, nuevamente, quien no ha generado empleo y que no conoce la historia puede decir cualquier mentira. Y de esto se trata esta elección, de mentiras versus verdades, de fantasías versus realidades, de publicidad versus trabajo, de hacer. Y ¿saben qué? El gran proyecto que deberíamos de haber hecho es el Metrobús, porque si tuviéramos el Metrobús, si el gobierno del FMLN no le hubiera bloqueado el Metrobús al alcalde Quijano, seguramente ahora estuviéramos con un buen sistema de transporte y no con el lío del Citrams que tenemos ahora todos los capitalinos. Su solución es el Metrobús, Dios nos libre, diputado, porque la única vez que funcionó el Metrobús se quedó 2 veces en el camino. Si el doctor Norman Quijano ha sido tan buen alcalde, ¿por qué no está sentado él en lugar de usted? ¿Por qué está un diputado que no nos dice todavía qué es lo que ha hecho en la Asamblea Legislativa? Porque los capitalinos lo contrataron a usted y le pagaron $200.000 para que usted trabajara por los capitalinos, y hasta ahorita no nos ha dicho qué ha hecho usted por los capitalinos. Sí, yo creería que al igual que en otras ocasiones ha mentido el candidato Bukele. Y la otra cosa que le quisiera decir, amigo televidente, que no lo confundan con mentiras, no se equivoque, candidato. Bueno, amigo y amiga, este 1 de marzo usted va a tener claramente una elección entre el pasado, entre la misma forma de hacer política de siempre, el discurso del rebalse y las promesas que nunca se cumplen, o una política de futuro, en donde entendamos de que el principal motor del país y de la capital es su gente.